Bien, ya estamos de regreso. Les contábamos que el gobierno dio a conocer un plan paso a paso laboral que pretende establecer las condiciones, ¿no es cierto?, en que se va a producir el retorno al trabajo en aquellas comunas que ya no estén en cuarentena y que no tengan prohibición de desplazamiento de los trabajadores. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son las claves? Queremos conversarlo a esta hora con el subsecretario del Trabajo, Fernando Arap. Subsecretario, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Mirna. Muy buenos días, Mauricio. Muchas ¿Qué gracias tal, a usted por el contacto. Subsecretario, quiero partir despejando una opinión que entregó el secretario general de la CUT, de la Central Unitaria de Trabajadores, Norberto Díaz, que decía que esto ustedes no lo habían conversado con nadie, con ninguna de las organizaciones de trabajadores, solo con el empresariado. Quisiera preguntarle si eso es así. No, Mirna, eso es absolutamente falso. Tanto la ministra del Trabajo como mi persona nos hemos reunido durante las últimas semanas con todas las organizaciones sindicales, con las 4 centrales sindicales. En el caso incluso de la Central Unitaria de Trabajadores hemos tenido 2 reuniones en la última semana, antes de la entrega de este plan. Y por lo tanto aquí nos hemos reunido con todos. Nos hemos reunido con las 4 centrales sindicales, nos hemos reunido con los gremios de los empleadores, con los gremios de las pymes, con otros sindicatos de base también que no están en las centrales sindicales. Nos hemos reunido con los demás, con las demás autoridades sectoriales de salud, de transporte, de economía. Aquí había un trabajo serio, había un trabajo en que se ha escuchado a todos los actores. Yo me atrevería a decir que la gran mayoría incluso de los actores sindicales coincidió, por ejemplo, en el rol que entregamos en el protocolo de los comités paritarios de higiene y seguridad. Por lo tanto, ante la pregunta que tú me realizas, solo te puedo responder que no es así la afirmación que realiza Norberto. Subsecretario, solo para cerrar ese punto, ¿hubo acuerdo con ellos o solamente hubo reuniones pero no necesariamente acuerdos? Hubo reuniones donde los distintos actores del mundo del trabajo entregaron propuestas al Ejecutivo. Muchas de esas propuestas fueron recogidas por nosotros. Por ejemplo, como te decía, está la propuesta del Foro Trabajadores-Empleadores. El Foro Trabajadores-Empleadores reúne a la CPC, reúne a 2 de las 4 centrales sindicales, que es la Central de Trabajadores de Chile, que preside Arturo Martínez, la Unión Nacional de Trabajadores, que preside Alejandro Steylen, está la CONAPYME, está la ASECH, y ellos entregaron propuestas. Muchas de esas propuestas fueron recogidas en este protocolo de parte del Ejecutivo, y por lo tanto aquí no solo hubo reuniones, sino que también hubo propuestas de parte de los distintos actores del mundo del trabajo, y estas propuestas evidentemente son analizadas por el gobierno en conjunto con los expertos de los ministerios de salud, del Ministerio de Transporte, en lo que dice relación, por ejemplo, con el transporte y el traslado de las personas, y elaboramos este protocolo y esta guía de recomendaciones que lo que busca y donde pone el foco, y así lo dijimos ayer y lo volvemos a repetir, es proteger siempre la vida, seguridad y salud de los trabajadores. Conversamos a esta hora con el subsecretario del Trabajo, Fernando Arap. Subsecretario, voy a hacer una interpretación y me gustaría su comentario. Uno ve la crítica de un Norberto Díaz u otros y tal vez podría entender que hay sectores ahí en dirigencias, en cúpulas sindicales que estarían o hubieran esperado un plan más preciso, dirigido por el gobierno, que suponga también que el gobierno se hace responsable de los pasos que se van dando. Y lo que uno ve cuando ve el plan que usted anunció ayer es otra cosa, es una suerte de delegar la responsabilidad del paso a paso a las conversaciones que tengan directamente los trabajadores con sus empleadores. ¿Por qué digo así? Porque el plan habla por sí solo, dice infórmate, organiza y acuerda, o sea, organicen ustedes y pónganse de acuerdo, socializa y capacita, ustedes socialicen entre los demás, entre la comunidad laboral y fórmense para ir abordando el plan, adapta e implementa, prioriza la salud, colabora en trazabilidad, evalúa y actualiza, o sea, delega la evaluación incluso final en las mismas instancias laborales y de empleadores para ir mejorando el plan si es necesario. ¿Es así o no? Sí, Mauricio, mira, a ver, aquí 2 cosas importantes. Primero, lo que nosotros como gobierno hacemos, y lo hemos hecho desde el día 1, es establecer las reglas principales, tanto en materia sanitaria como en materia laboral, que deben regirse las partes. Pero lo que siempre se nos ha pedido, y por lo demás así también lo ha planteado la OIT, es que sean las propias partes, las protagonistas en la toma de decisiones al amparo de este marco que da el Ejecutivo. Por lo tanto, ¿quién mejor que los propios trabajadores y los propios empleadores para saber al interior de su organización cuáles son las medidas de seguridad que deben tomarse? Porque no todas las actividades son iguales, no todos los sectores productivos son iguales, y por lo tanto aquí es importante que se está estableciendo un rol, ya que va a los trabajadores y a los empleadores, pero no a cualquier trabajador ni empleador. Esto no es que el trabajador individualmente tenga que ir pactando con su empleador.
Aquí el rol y la responsabilidad se lo estamos dando a los comités paritarios de higiene y seguridad, que son creados por la ley para estos temas. Aquí el rol se lo estamos dando también a los sindicatos, que son también los representantes de los trabajadores. Aquí el rol se lo estamos dando a los expertos en prevención de riesgo, que también son competentes por la ley para estas materias, y el rol se lo estamos dando también a la mutualidad. Por lo tanto, aquí no se trata, Mauricio, que se está delegando a actores que no tienen conocimiento en la materia. Aquí hay un trabajo en conjunto, el gobierno, el Ejecutivo establece un marco, hemos establecido distintos protocolos, el Ministerio de Salud ha dictado distintos protocolos, y sobre ese marco las partes van a tener libertad para ir adecuándose, porque cada actividad es distinta, entendemos que cada actividad tiene su propia realidad. Y esta adaptación la van a hacer, de acuerdo a lo que nosotros hemos planteado, aquellos actores que tienen competencia y conocimiento en la materia. Vuelvo a repetir, Comité Paritario de Higiene y Seguridad, expertos en prevención de riesgo, sindicatos y mutualidades. Claro, y uno entendería entonces que en esa línea no hay un dirigismo centralista para imponer medidas iguales para todos que pasen por encima de esas diferencias, según lo que usted dice. Pero, a su vez, eso implica, subsecretario, que no hay una responsabilidad frente a fallas en el proceso. O sea, las responsabilidades van a ser de los comités paritarios, del jefe con los trabajadores, si es que se equivocan y de pronto tienen un brote, por ejemplo, de contagio en uno de los pasos. Pero, Mauricio, mira, la autoridad aquí está constantemente supervisando y fiscalizando, y por lo tanto, y orientando. Por lo tanto, cuando hay un empleador que en conjunto con su comité paritario no tiene claridad de cuáles son las medidas que debe tomar, la autoridad siempre ha estado y estará disponible, evidentemente, para orientar cuáles son esas medidas. Pero resulta iluso, ¿cierto?, pensar que va a ser la autoridad quien va a tener que estar en cada una de las empresas determinando cada una de las medidas de higiene y seguridad, porque por lo demás acá son muchísimas las medidas que hay que tomar. Hay que tomar medidas organizativas, ¿cierto?, de organización del trabajo, bloques horarios, turnos diferidos, teletrabajo. Hay que tomar medidas ingenieriles, ¿cierto?, demarcación de espacios de trabajo, por ejemplo, módulos de trabajo separados. Por lo tanto, resulta iluso pensar que la autoridad va a tener que estar en cada uno de los empleadores, en cada una de las empresas fiscalizando aquello. Por eso que hemos querido dotar de facultades, como siempre se ha pedido, a las propias partes, que sean las propias partes los protagonistas en la toma de decisiones y en la implementación. Obviamente supervisadas, fiscalizadas por la autoridad, pero que sean las partes, y como vuelvo a decir, no es que aquí un trabajador que no tiene competencia y conocimiento sea quien tiene que determinar esto. Aquí la competencia se ha dado a los organismos que por ley tienen competencia en la materia. Sí, estamos conversando a esta hora con el subsecretario del Trabajo, Fernando Arap. Subsecretario, vamos entonces por parte para entender cómo se va expresando este plan. Y, por ejemplo, me interesa el tema de que aún está en vigencia la ley de teletrabajo y trabajo a distancia. Por lo tanto, eso significa que si el trabajador o trabajadora en teoría no necesita estar de manera presencial, ¿se mantiene el teletrabajo? Sí, a ver, dos cosas. Primero, no es que aún esté vigente, va a seguir vigente la ley de teletrabajo, una ley permanente, ¿ya? Sí, y eso es importante aclararlo porque hay algunos que han planteado que la ley habría sido solo por tiempo de pandemia. No, una ley permanente que va obviamente a continuar. Y evidentemente, si las partes pactaron teletrabajo, pueden continuar en teletrabajo. Usted sabe que, tú sabes, Mirna, que la ley establece un derecho bastante inédito, que es el derecho de retracto, que quiere decir que cualquiera de las dos partes puede arrepentirse en cualquier momento de haber pasado de la modalidad presencial a la modalidad de teletrabajo, pero debe dar aviso a la otra con 30 días de anticipación. Nosotros en este protocolo y esta guía de recomendaciones establecemos que si las funciones del trabajador o trabajadora pueden realizarse mediante la modalidad de teletrabajo, el escenario ideal evidentemente es que mantengan esa modalidad mientras volvemos a una normalidad un poquito superior a lo que estamos hoy día, que estamos recién en la etapa de transición, y estoy hablando obviamente de algunas comunas de la región metropolitana, porque la realidad a lo largo del país son distintas. Tenemos regiones que ya están bastante más avanzadas, como la región de Araucanía, Los Ríos y Aysén, que están en etapa de apertura inicial. Subsecretario, me detengo en otro de los pasos, como es el sexto. Colabora en la trazabilidad. Ese es el tema que todos los expertos ponen como muy central en las etapas que estamos empezando a vivir ahora, porque es la forma de ir poniéndole coto a los brotes que se pueden producir y que se advierte que se van a producir. Entonces, esto es bien clave porque aquí ha habido una demanda de la comunidad científica incluso para que el gobierno mejore eso, y hay una crítica a que falta, que más pega ahí. Justamente para evitar los mayores riesgos. Entonces aquí cuando ustedes plantean colaborar en la trazabilidad, también se está asignando a las comunidades laborales, con las jefaturas, con los empleadores, una responsabilidad ahí en detectar, por ejemplo, un contagiado, ir a los casos de contacto estrecho y hacer la trazabilidad ahí mismo en el lugar de trabajo.
No, Mauricio, el colaborar en la trazabilidad podríamos decir que es sinónimo del autocuidado. ¿Qué quiere decir? Que cuando un trabajador sienta síntomas, ¿cierto?, de contagio, ¿cierto?, síntomas de los que se han señalado que son típicos de esta enfermedad, o ese trabajador sepa que ha estado en contacto estrecho con una persona contagiada, ese trabajador es el primero en tener que decirle a su jefatura que tuvo, que tiene síntomas o que estuvo en contacto estrecho con un contagiado, de manera que su jefatura tenga que inmediatamente derivarlo a un centro asistencial para dos cosas. Primero, para que le hagan un examen PCR, y mientras están los resultados de ese examen PCR, se le otorgue una licencia por 4 días. Por lo tanto, cuando hablamos de colaborar la trazabilidad, no estamos diciendo que ese trabajador obviamente va a ser responsable de todo lo que ocurre al interior de la organización. Ya. Tampoco el empleador. Con el autocuidado, yo te diría que es más bien autocuidado. Ya. Si yo sé que estuve en contacto estrecho con una persona que está contagiada o yo tengo síntomas, tengo la responsabilidad y el deber de comunicarlo para, obviamente, poder aislarme en términos de no seguir contagiando al resto. Ya, pero también tampoco es que recaiga la responsabilidad en el empleador. Por lo que le estoy entendiendo, lo que aplica aquí es que esto se pone al tiro en coordinación con la autoridad sanitaria, que es la que hace la trazabilidad. ¿Es eso? Absolutamente. El empleador que tiene conocimiento de que un trabajador le informa que tuvo contacto estrecho, que tiene síntomas, la responsabilidad de ese empleador es facilitar los medios al trabajador para ir a un centro asistencial. De ahí para adelante, obviamente, la responsabilidad es del centro asistencial y del sistema de salud en términos de la trazabilidad, pero siempre obviamente con el autocuidado, ¿cierto? Cualquiera de nosotros tiene la responsabilidad de comunicar quiénes son nuestros contactos estrechos, tiene la responsabilidad que si nos dicen que estemos en cuarentena, cumplir esa cuarentena. Por lo tanto, este es un trabajo en conjunto, Mauricio, esto no es que sea solamente el sistema de salud el responsable, solamente el empleador, solamente los trabajadores. Aquí somos todos responsables, porque si uno de nosotros no se cuida, esto se nos escapa de las manos. Sí, me gustaría preguntarle, subsecretario, por los centros los centros comerciales, es decir, los malls, hablemoslo así derechamente. Sí. ¿Cómo van a abrir, en qué circunstancias, en qué comunas y de qué forma van a comenzar a operar? A ver, súper importante. Cualquier actividad comercial que no sea de las actividades que expresamente ha prohibido el Ministerio de Salud en sus distintos protocolos, que son los cines, los teatros, los restaurantes, las discotecas, los bares, los pubs, entre otros, cualquier actividad que no sea de aquellas puede operar lícitamente. Y eso es importante aclararlo porque estaba la duda y la inquietud. Ahora bien, que puedan operar lícitamente no quiere decir que pueden operar sin ningún cumplimiento de medidas. Deben cumplir con todas las medidas y los protocolos sanitarios que se han dictado. En el caso puntual que tú planteas, Mirna, de los centros comerciales vienen conversando no hace semanas, sino que hace meses con el Ministerio de Economía, estableciendo protocolos de autorregulación para cuando empiecen a abrir. Y el ministro de Economía, yo lo he conversado durante todos estos días con él, el ministro de Economía va a dar a conocer en los próximos días cuáles han sido estos protocolos que ya tienen acordados con los centros comerciales, porque no nos perdamos en esto. Aquí el foco principal que nosotros hemos puesto y vamos a seguir poniendo es proteger la vida, seguridad y salud, por una parte, de los trabajadores, pero por otro lado también de los clientes o de los usuarios que asisten a estos centros comerciales. Así como un local comercial cualquiera, hoy día tiene limitaciones de distanciamiento social, tiene limitaciones de que solamente, como tú muy bien lo decías al comienzo, pueden ser atendidos por trabajadores que vivan en comunas que no estén en cuarentena. Esas mismas limitaciones van a correr también para los centros comerciales o para cualquier otra actividad comercial lícita que se desarrolle. Entre otras, el aforo a las personas que pueden estar al mismo tiempo dentro del mismo local. Efectivamente, eso es parte de los protocolos que el Ministerio de Economía está trabajando con los centros comerciales. Esto el Ministerio de Economía lo viene trabajando, como les digo, no hace días ni semanas, esto lo viene trabajando hace meses, y el Ministro de Economía va a dar a conocer seguramente en los próximos días más detalles también de este plan de apertura. Pero según eso, entonces, subsecretario, ¿sí podrían abrir en los próximos días los grandes malls de Las Condes que ya no tiene cuarentena, como el Parque Arauco, el Alto Las Condes? Mauricio, vuelvo a decir, el ministro de Economía está trabajando esto con los centros comerciales porque lo que no queremos, evidentemente, es que si un gran mall abre, hayan aglomeraciones, porque eso es contraproducente con lo que estamos haciendo. Esto que es un paso a paso progresivo y paulatino. Y por eso los grandes centros comerciales, tú has visto que ninguno de ellos ha anunciado que va a abrir, y los centros comerciales que han abierto, lo han abierto bajo determinadas condiciones. Es más, la gran mayoría de los centros comerciales del país hoy día está abierto.
pero abren bajo determinadas condiciones muy, muy específicas. Sí. Yo estoy hablando de los centros comerciales en regiones. En regiones, que son sí, más pequeños, sí. que son más pequeños. Lo más obvio aquí es que nadie se figure que muy pronto vayan a reabrir quizás en cuántos meses los patios de comida, por ejemplo. Efectivamente, pero que los patios de comida entran en la categoría, además, Exacto. de lugares que están prohibidos, lo mismo que los cines. Y por lo tanto, yo en esto ya lo he conversado con el ministro de Economía. El ministro de Economía en los próximos días va a dar también mayores luces, pero pierdan cuidado que aquí el foco principal, nosotros como autoridad somos los más interesados en que aquí no tengamos un rebrote y que tengamos que retroceder. Y por lo tanto, si bien tenemos que ir reaperturando algunas actividades, porque es necesario, esto debemos conciliarlo con el debido resguardo de las condiciones de vida, seguridad y salud de las personas. Y en eso no nos podemos perder ningún minuto. Bien, pues subsecretario del Trabajo, Fernando Arap, nos voló el tiempo, dejamos pendientes ahí preguntas porque mucha gente está muy inquieta con todos estos temas y nos está haciendo llegar esas inquietudes, vamos a ir tratando de canalizarlas. Muchas gracias por conversar con nosotros. Gracias. Cuando guste.